SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar El balneario de Carmen Martín Gaite. Carmen Martín Gaite nació en Salamanca en 1925 y murió en Madrid en el año 2000. En 1950 conoció a Ignacio Aldecoa, que le introdujo en el círculo literario que acabaría conociéndose como generación de la posguerra. Es la autora de Caperucita en Manhattan, Entre visillos, Lo raro es vivir y Fragmentos de interior, que ya les hemos contado en Un libro, una hora, y de Ritmo lento, Retahílas, El cuarto de atrás o Nubosidad variable. Y también es autora de ensayos como El proceso de Macanaz o Usos amorosos del 18 en España. Fue la primera mujer en obtener en 1978 el Premio Nacional de Literatura y fue premiada también con el Príncipe de Asturias en 1988 o el Premio Nacional de las Letras en 1994. La primera edición de El balneario, que había ganado el premio Café Gijón en 1954, aparece en 1955 e incluye 3 cuentos de Carmen Martín Gaite. En sucesivas ediciones se han ido añadiendo más relatos. El balneario es una novela corta, muy sorprendente, con 2 partes muy definidas y que contiene ya muchos de los temas de la autora. Es inquietante, divertida, emocionante y triste. Vamos allá. Hemos llegado esta tarde, después de varias horas de autobús. Nos ha avisado el cobrador. Nos ha dicho en voz alta y desde luego bien inteligible: cuando lleguemos al puente pararemos para que puedan bajar ustedes. Yo incliné la cabeza, fingiendo dormir. Ella piensa que Carlos responderá a lo que sea oportuno. Se levantará primero y bajará las maletas, se irá preparando camino de la puerta, la abrirá paso a ella cuidadosamente a lo largo del pasillo, pendiente de sujetar el equipaje, de no molestar a los viajeros, se volverá a mirarla para decirle que tenga cuidado, que no tropiece, pedirá permiso para pasar, y ella solo tendrá que seguirle, como en un trineo. Pero pasa un rato, Carlos probablemente está bostezando o tiene vuelta la cabeza a otro lado con indiferencia. En el temor que tenía de mirarle, conocía que era así. Mejor no mirarle. Me esforcé por mantenerme en la misma postura, con la espalda bien pegada al asiento de cuero y la cabeza inclinada, enfocándome en las yemas de los dedos que sobaban sobre mi regazo una llavecita de maletín. Se esfuerza por no ponerse nerviosa, por no gritar que se van a pasar aquel puente, por no tirarle a Carlos de la manga 3 o 4 veces, aceleradamente para que se vaya preparando. Resiste por testarudez. Es él quien tiene el deber de levantarse primero. Ella desliza uno de sus pulgares hasta encontrarse el pulso en la muñeca opuesta. Bate, pumba, pumba, igual que un pez oprimido. Y yo sabía que solo con gritar, con ponerme en pie bruscamente, los latidos se hubieran desbandado, apaciguándose luego en ondas concéntricas. Era un enorme esfuerzo el que tenía que hacer, casi físico, como para empujar una puerta y resistir la fuerza que hacen del otro lado. Para alentarse a seguir en la misma postura, se dice que ya pasará algo, que ya la sacarán de allí, que le da igual cualquier cosa, que está sorda, emparedada entre 4 muros de cemento. El cobrador se para delante de ellos. Ella ve muy cerca sus grandes zapatos de lona azul y el pantalón de dril rayado que le hace bolsas en las rodillas y se siente sobrecogida, como cuando hay que comparecer delante de un tribunal. El cobrador les pregunta si no son ellos 2 los que van al balneario, recalcando mucho las palabras. Y me pareció que hablaba demasiado alto. Le habrían oído los de los asientos de atrás. Estarían adelantando la cabeza, intrigados para vernos la cara a nosotros y enterarse de lo que íbamos a contestar. No se podía esperar más tiempo. Levanté la cabeza y me parecía que salía a la superficie después de contener la respiración mucho rato debajo del agua. Se le ha dormido una pierna y le duelen los codos. Antes de nada, mira a Carlos para orientarse, como cuando se despierta uno y mira el reloj. Carlos yace en el asiento de al lado en una postura tan inverosímil que no se sabe dónde tiene las manos y dónde los pies. Apoya un poquito la frente en la ventanilla y mira fijamente a través del cristal con una insultante tranquilidad, como si no hubiera oído jamás nada de su alrededor. Ella se siente muy indignada contra él y también contra ella misma, llena de rabia por haber resistido tan poco tiempo y que ese poco le hubiera parecido una eternidad. Tengo que hablar con Carlos hoy mismo, luego.
Me dije en medio de mi malestar. Esto no puede seguir así. De hoy no pasa. Quiero poder hacer y decidir lo que me dé la gana sin tener que mirarle a la cara, sin esta dependencia y este miedo. Disponer de una cierta libertad. Siente una gran prisa y angustia por hablarle, aunque ya sabe que no va a poder. Imagina una y otra vez largos discursos y se le embarullan al acordarse de que él la estará mirando cuando lo silbane, de que pronunciará un «dime» y se quedará esperando sus palabras con desconcertante indiferencia, como si supiera de antemano que nada de lo que va a oír puede inmutarle ni sorprenderle. Tal vez será mejor esperar a llegar al hotel. A este hombre absorbente que me condiciona, que limita y atrofia mis palabras, que va a mi lado en el autobús. Hace tanto tiempo que lo conozco, que me lo encuentro al lado al volver la cabeza. Lo primero que no sé es el tiempo que va durando este viaje. Están pasando por una pradera con árboles regularmente colocados que dejan su sombra redonda clavada en el suelo, como un pozo. Le da el sol. Hay un hombre tendido comiendo una manzana, 2 niños parados cogidos de la mano. Hay un espantapájaros con la chaqueta llena de remiendos. La hierba se ondula y crece como una marea persiguiendo al autobús. De pronto, el cobrador vuelve a preguntarles si van al balneario o no. Está fuera de sí. Dios mío, sí, el balneario. Yo ya había vuelto a cerrar los ojos. No podía ser. Había que bajarse. Nos estaban mirando todos los viajeros. Tal vez habíamos pasado ya el puente, aquel puente. Sacudir a Carlos, las maletas. Pero antes de cualquier otra cosa, era necesario dar una explicación al hombre de las rodillas abolladas que no se movía de allí. De su cartera de cuero sobada y entreabierta, ella sube los ojos a su rostro por primera vez. Tiene un gesto de pasmo en el rostro blando y lleno de repliegues por el que le corren gotas de sudor. Se pone en pie, tiene que hablar para que todos los viajeros puedan oírla. Descubre algunos gestos de profunda censura, otros ojos abiertos bobamente hacia ella. Siente como si un reflector muy potente iluminara su rostro, quedándose en penumbra todo lo demás. Dentro de 10 minutos, pensaba, se borrará esta escena. Dentro de un puñado de años nos habremos muerto todos los que vamos en este autobús. Y me consolaba aceleradamente con esta idea. Le dice, alto, claro y despacio, con cierto énfasis, que su marido va algo enfermo. Pero de pronto Carlos pregunta quién está enfermo y la corrige enfadado. Le dice que no empiece con historias y se levanta y la empuja con rapidez hacia fuera del pasillo. Luego se dirige al cobrador, que no se ha movido, y le sigue contemplando extrañadísimo con su rostro llorón de almeja cruda. ¿Y usted se puede saber lo que hace ahí parado como una estatua? ¿Y qué clase de modales son los suyos? Porque yo, francamente, no puedo entenderlo. Sé muy bien que hay que llegar a un puente, que cuando se pare el autobús nos tendremos que bajar. Lo sé muy bien, voy pendiente, no es una cosa tan complicada. Me he levantado, como usted ve, solo en el momento oportuno. No me explico su insistencia, ni por qué nos mira así. Mientras habla, cada vez más excitado, sale bruscamente al pasillo y saca los bultos de la red. Tira de ella hacia afuera sin darle tiempo a recoger los paquetes, pero ella no se quiere marchar todavía, aunque el autobús vaya muy despacio y está a punto de pararse. Quiere hablar con el cobrador antes de perderle de vista para siempre y quiere pedirle perdón. No le va a dar tiempo. Carlos ya está saliendo. Entonces ella llama al cobrador en voz baja, pero el cobrador no vuelve la cabeza y en el pasillo se ha instalado una señora que no la deja pasar y que quiere bajar también. La señora, sin dejar de mirarme, se dispuso a pasar y en el momento de tener su cuerpo casi abrazado contra el mío, porque el pasillo era muy estrecho, me dirigió una sonrisa. Olía muy bien a colonia fina. La señora le pregunta si van al balneario y le ofrece su ayuda. Le cuenta que ella no lleva equipaje porque se lo han llevado sus sobrinos en el tren. Le pregunta si es el primer año que van al balneario. Ella contesta que sí. El coche se ha parado. Carlos se vuelve desde la puerta y le grita de mal humor que se dé prisa y que baje ya. Ella por fin puede mirar al cobrador. El cobrador ha llegado a la cabina del chofer y se ha sentado junto a él. El rostro del cobrador se ha vuelto rojo y se plaga de muecas cambiantes. Seguramente hablaba de nosotros, porque volvió la cabeza una vez y me miró. En ese momento quise decirle algo todavía, cualquier cosa que pudiera entenderse por medio de una seña, y levanté la mano atolondradamente, con la esperanza de que aún me comprendiese. Pero la mano se le queda en el aire en un garabato inútil y torpe, y los ojos del cobrador resbalan apenas por ella, distantes y enconados, y se vuelven bruscamente a otra parte. Sin duda ha interpretado su gesto como una amenaza, como algo hostil o despectivo. Ella siente un gran desaliento.
De pronto se da cuenta de que desde fuera están dando golpes en la ventanilla. Vuelve la cabeza y ve a Carlos en pie junto al autobús, agitando los brazos y diciendo palabras que no se oyen. Los viajeros también la miran y protestan secretamente entre sí. Apenas salta a la carretera, el autobús reemprende su marcha y se pierde. El balneario fue la primera obra de la autora. Tras una historia relativamente simple y aparentemente banal, encontramos una estructura más compleja que pretende simbolizar el verdadero tema de la novela, la relación entre lo consciente, la mente despierta, y lo inconsciente, el ámbito de los sueños. Escribe Corradino Vega en Letras Libres, que desde su primer libro, Carmen Martín Gaite dejó claros dos rasgos fundamentales de su literatura: una atmósfera misteriosa, lindante con lo fantástico, y un código realista que, fluctuando entre el intimismo y su exterior, rinde cuentas de las relaciones que suceden en el mundo. Además, está muy presente la preocupación por la incomunicación, que es uno de los temas distintivos de la autora. Estábamos en un paisaje completamente aparte. El aire era muy transparente y todo estaba en silencio. Durante unos instantes permanecí quieta, absolutamente desligada de todo, como si acabase de nacer. Sentí el ruido del autobús que se alejaba y respiré una nube de polvo y gasolina. Todo se me había olvidado de golpe y solo me quedaban el malestar y el aturdimiento. Están en el puente. Carlos se acerca a una de las barandillas y después de un momento ella le sigue. Las barandillas son de piedra y dan sobre un río sucio y hundido, opaco, sin reflejos, con un agua lisa. Carlos ha dejado la maleta en el suelo y se apoya contra el puente. Ella se apoya también. Están un rato mirando todo aquello sin decir nada. Luego ella se acuerda de pronto de la señora del pelo blanco y se da cuenta de que no está con ellos ni se la ve por todo el puente. Le pregunta a Carlos, pero él dice que a él qué le importa. Ella le dice que tendrían que haber sido amables con esa señora. Carlos, como si no me oyera, siguió mirando al río. No muy lejos del puente había una presa y junto a ella 3 paredes de un viejo molino derruido, con sus ventanas desgarradas, sin mirar, como las cuencas de una calavera. 3 paredes de cantos mal pegados, sin techo, muertas de pie encima del agua, tapizadas de hierbas y flores que se mecían levemente en las junturas. Carlos apoya los codos en la barandilla del puente y la barbilla en las palmas de las manos. Está embebido mirando el molino. Dice que ese molino está incendiado en una guerra. El molino es muy viejo, sin duda, pero ella se aburre de mirarlo y corre la vista por las 2 márgenes del río. En la de la izquierda se escalonan unos montes verdes y tupidos. En el margen derecho se levantan unos edificios blancos apoyándose de espaldas contra otra ristra de montañas iguales. Aquello debe de ser el balneario. Si nos pasara algo aquí, tan lejos, se me ocurrió pensar, y aquel silencio me sobrecogía. Me invadía una especie de desconcierto y recelo. Los edificios estaban absolutamente solos entre las 2 paredes de montaña. No había vestigios de pueblo por allí. Solamente hay una iglesia de piedra rodeada de un pequeño corral, pero no se oye un grito ni se ve a una persona. Ella tiene muchas ganas de llegar al hotel. No sabe por qué han ido y siente curiosidad y desconfianza a la vez. De pronto tiene miedo de que Carlos se esfume y la deje sola. Se arrima a él y le coge del brazo. Carlos no se mueve ni vuelve la cabeza. Permanece con los ojos fijos en el río. Tiene la seguridad de quien ha llegado a donde se propuso. En una antigua guerra. Este es el molino, el viejo molino. Le explica que el molino se incendió muchos años atrás, de noche, en una noche lúgubre de muchas matanzas, y que las llamas eran las más altas que nunca se vieron, que desde entonces muchas personas se embrujan y van a morir a ese lugar. De pronto dice que hay que llegar pronto. Se inclina a tomar la maleta y echan a andar. Ella está cada vez más intranquila. Al balneario se entraba por un paseo de castaños de indias, bordeado de hortensias y boj, paralelo al río, que quedaba a la izquierda. A la derecha empezaban las edificaciones que yo había entrevisto desde el puente. A lo largo de la pared de los hoteles y también a los lados del paseo por donde van andando hay distribuidos muchos sillones de mimbre con gente sentada. Los rostros de esas personas le parecen conocidos, parecen sacados de una fotografía familiar rígida y amarillenta. Los siente de algún modo afines, como si formaran parte de algo suyo que quedara atrás. Quizá había vivido allí en la infancia. Carlos y yo íbamos cogidos de la mano, no sé desde cuándo.
Todos los ojos se levantaban para mirarnos pasar. Ojos juntos, escrutadores, inexorables, que se pegaban a nuestras ropas, que se lanzaban entre sí contraseñas de reproche y protesta, que nos seguían a la espalda, paseo adelante, en desazonadora procesión. Algunos sillones de mimbre están alrededor de un velador. Sobre estos veladores hay alguna tacita de café y un señor o una señora revuelven lentísimamente el azúcar. Abundan las señoras, todas muy gordas a primera vista, vestidas de seda, de morado o de gris y con pulseras con muchos colgantes. Hacen labor de punto y los colgantes se enredan en la lana. Los maridos están algo apartados y bostezan casi todos. Yo le iba dando patadas a una piedrecita que traía desde el puente enredada en los pies. Me gustaba ir andando por aquella avenida y aunque caminaba emocionada y como en guardia, el calor de la mano de Carlos contribuía a que se diluyesen mis vagas preocupaciones. Así llegan al final de aquella fila de hoteles. El último hace esquina en ángulo recto con otra fachada más baja que cierra el paso de la avenida. Un letrero dice «Entrada al manantial». Está colocado encima de un pequeño porche cubierto, al fondo del que se vislumbra una puerta. A los lados hay dos tiendecitas. Cuando ella se quiere acercar, Carlos la retiene. ¿Dónde vas? ¿No ves que los hoteles terminan aquí? Pero yo quiero ver lo que venden en aquellas tiendas. Ya lo verás. Ahora tenemos que buscar albergue. Espérame aquí con el equipaje. Voy a mirar en este hotel. Carlos, pregunta precios. No podemos gastar mucho. Yo sé lo que podemos gastar. Yo sé lo que me hago. Carlos se mete en el hotel y ella se queda sola, de pie. Hace una tarde rara de nubes que se corren y se descorren. De pronto escucha a sus espaldas una voz que dice que deben de ser extranjeros y que traerán costumbres nuevas. Ella vuelve la cabeza y ve a dos señoras que la están mirando de un modo terriblemente fijo. Una de ellas es la señora del pelo blanco del autobús. Ella la va a saludar, pero la señora enseguida desvía los ojos, como si no la conociera. Entonces sale un hombre y le dice que Carlos la espera en el ascensor. Ella pregunta que qué hace con las maletas y el hombre dice que él se las subirá. Cuando ella entra, le parece que hay sorna en los ojos del conserje. El ascensor tardó mucho en subir. Íbamos Carlos y yo con un botones que se apoyaba contra las puertas, sin moverse absolutamente nada. Delante de aquel chico no me atreví a hablar, pero tenía que contarle a Carlos lo de las señoras. Quería llegar pronto. Estaba muy nerviosa. Carlos juguetea con una llave grande que tiene enganchada por la cabeza, una chapa redonda y dorada donde se lee 92. Es un 92 alarmante, desmesurado. Por fin, el ascensor se para y el botones, con una especie de reverencia burlesca, les dice que sigan todo recto, tuerzan a la izquierda, tercera habitación. Apenas llegan a la habitación 92, ella coge la llave y cierra la puerta por dentro. Carlos inspecciona el cuarto. Carlos, aquí nos conocen, te lo aseguro. Sospechan de nosotros. ¿Qué sospechan? ¿Qué dices? Explícate. Nos mira toda la gente. La señora del autobús ha fingido no reconocerme y no me ha querido saludar. Dicen que somos extranjeros. Carlos no responde. Ella le dice que quiere ver sus pasaportes. Aquellos papeles son su salvaguardia. Pero Carlos dice que los ha dejado en la conserjería. Ella dice que hay que recuperarlos inmediatamente, que les va a costar tener amigos. Llaman a la puerta. El equipaje. Entran el maletero y el botones y disponen las cosas por la habitación, haciendo muchas consultas y con enorme parsimonia. Me pareció que el equipaje era mucho más grande que el que nosotros traíamos en el autobús. Había una infinidad de paquetes de todas las formas y tamaños. Hasta que Carlos se harta y pide que dejen todo encima de la cama. Antes de que se vayan, les pregunta por dónde se puede ir al molino viejo. Le dicen que allí nunca va nadie, que por las tardes, cuando viene el agua menguada y se seca la presa, se puede pasar hasta allí desde el jardín de atrás, por el fondo. Carlos les da una propina y se marchan. Luego Carlos se lava las manos y se peina y dice que se va a dar una vuelta. Ella está realmente acongojada. Le pide que se quede y la ayude. ¡Qué enorme equipaje! Para hacerlo, para deshacerlo, para traerlo a cuestas. ¿Por qué no tendrá uno un traje solamente y no lo llevará puesto hasta que se le rompa? Colgar, descolgar, planchar. Qué serie de tareas tan complicada. Y se va. Ella se queda sola en mitad del cuarto, que es bastante amplio, y está todo muy limpio, pero se siente extraña en esa habitación. Decide entonces sacar algunas cosas de la maleta para verse rodeada de objetos y prendas usuales. Echa de menos, encima de la mesilla, un reloj despertador y también algún portarretratos. Se pone a buscar esas cosas con ahínco, pero en la primera maleta todo es ropa, antigua y oscura. Va dejando los vestidos en el suelo, tirados de cualquier manera,
El cuarto está más revuelto cada vez, así que al final se pone a ordenar la ropa. La maleta sigue completamente llena, a pesar de todo lo que ha sacado. Se termina sentando encima del gran montón de ropa. Carlos, ¿dónde habría ido? Seguramente a buscar el jardín, para ver el molino de cerca, tal vez para explorarlo. Hacia el molino, el paisaje se oscurecía como si fuera de noche por allí. El molino se me volvía grande y misterioso, poblado por arañas, salamandras y espíritus. Se pone de pie y se asoma a la ventana. Debajo debe de haber algún grupo de personas porque se oye subir un secreto bisbiseo. Gran cantidad de señoras se aprietan contra la pared, distribuidas en pequeños grupos, como una fila de hormigas. Hablan unas con otras, cuchicheando bajísimo, como si conspiraran. Sin saber por qué, le invade la certidumbre de que hablan de su llegada. Cierra la ventana y deja de oírse el más leve rumor. Carlos había huido dejándome sola. Tal vez ya no pensaba volver nunca. Él seguramente sabía por qué nuestra llegada al balneario había despertado tanta excitación, creándonos un ambiente enemigo. Él, ahora me parecía comprenderlo con claridad. Sabía muchas cosas que no quería explicarme. Sin duda le perseguían por haber cometido algún delito que yo ignoraba. Y su rostro sería conocido por todo el mundo. Robo, crimen, tal vez. Seguramente venía a este apartado lugar para morir en él. Tiene que encontrarle y decide que ha adivinado lo que le pasa y que le ayudará. Es preciso abandonar la habitación, sale y cierra la puerta con llave. Apenas pone el pie en el pasillo, tiene la impresión de que alguien la mira desde alguna parte. No tiene muy claro hacia dónde ir. El hotel está lleno de pasillos muy largos. De pronto oye el ascensor y llega a las escaleras. Pero en el vestíbulo están todas las señoras. Se encuentra con una camarera y le pregunta si puede ir al parque por algún pasadizo interior sin tener que bajar al vestíbulo. Las indicaciones que le da la camarera son terriblemente confusas. Pero de pronto aparece un botones con un mensaje de Carlos. Dice que a lo mejor tarda mucho, pero que no se preocupe. A ella ese recado le preocupa todavía más. Tiene que llegar al parque, así que se pone en camino. Atraviesa pasillos y pasillos. Era como viajar por el vientre de una ballena. Estaba totalmente indefensa. En pocos segundos se consumaría el cataclismo y yo quedaría irremisiblemente sepultada en lo más hondo, sin apercibirme, sin poderme siquiera debatir. Después de encontrarse con unos niños, llega a un pasillo que va torciendo un poco hacia la derecha, como la curva de un río, y al final un arco que da una escalera. Se da cuenta de que los niños han iluminado su camino. Aquella escalera baja a la galería del manantial. Baja la escalera. Por la galería del manantial circulan gentes apresuradas. Se cruzan entre sí con breves saludos, como si representaran para ella una función de teatro. Al manantial se entra por la derecha. Sube un olor de aguas sulfurosas y también un vaho caliente y húmedo. La tarea de abrirse camino entre tantas personas no es fácil, pero echa a andar hacia la puertecilla del fondo lo más deprisa que puede, como si nadase contra la corriente. Cuando sale al parque es de noche, una noche sin luna. No se oye ningún ruido en torno. Poco a poco se va acostumbrando a la tiniebla. Por la izquierda oye sonar el río. El molino debe estar ya cerca. Qué terrible el molino en la noche. Seguía andando deprisa. Tal vez Carlos no había muerto todavía. De estar vivo andaría por allí, muy cerca. Tal vez lo tenía a mis espaldas, entre los matorrales. Tal vez era la suya, aquella respiración que me parecía sentir algunas veces. También tenía miedo de que estuviese vivo. Quise llamarle y no me salía la voz. Piensa que tal vez Carlos se está ahogando y que la está llamando. Llena de espanto, hace un esfuerzo por detenerse y resistir. De pronto tiene una extraña clarividencia. Por primera vez se le cruza la idea de si estará soñando. Intenta gritar con todas sus fuerzas, pero es en vano. Empiezan a oírse ruidos lejanos que se acercan más. Venían los ahogados, no había duda. Traían el cadáver de Carlos para depositarlo a mis pies. Ya iban a llegar pronto. Sería terrible cuando llegasen a mi espalda y me tocasen con un dedo por detrás. Piensa que si está soñando tiene que despertar enseguida. Se debate entre la luz y la sombra, entre la vida y la muerte, desesperada ante la impotencia de vencer y salir a lo claro, de aniquilar ese mundo de amenazas, terror y misterio que la envuelve y acorrala, que avanza, agigantándose cada vez más desorganizado y caótico, sin ningún asidero. Se oyen otros golpes más tenues, pero más cercanos. Alguien la está buscando para sacarla de allí, pero si no logra dar un grito poderoso, no la verán.
Ya llega Carlos, muerto, rodeado de cuerpos de fantasmas. Ya vienen los tambores. Un esfuerzo. Estoy dormida, soñando. Un esfuerzo. Ahora conseguí emitir unos gritos raquíticos, como mugidos, como burbujas. Más fuerte, más fuerte. Gritar, gritar, gritar. Como señala Luis Alberto de Cuenca, los sueños forman la materia del balneario y la inscriben en una especie de no tiempo kafkiano que, sin dejar de ser muestra inequívoca de la literatura de un momento histórico concreto, los primeros años 50 del siglo XX, pertenece a todos aquellos lectores que se han sentido a sus anchas recorriendo los interminables corredores de la casa de baños en busca de Carlos, esperando que vuelva alguna vez del reino de las pesadillas donde habita y de donde no es fácil regresar al mundo real. El balneario es, pues, una historia onírica que bien podríamos situar dentro de las fronteras de lo insólito. En palabras de la propia autora, el sueño supone un vehículo para cuestionar lo que en esa época era tenido por inalterable y para desvelar las decepciones de una vida convencional. El Botones deja un momento de golpear con los nudillos y pega el oído a la puerta sin atreverse a entrar ni a marcharse. Luego llama otra vez, realmente alarmado. La señora Matilde hace crujir los muelles de su lecho y se debate, emitiendo gritos ahogados y angustiosísimos, como si la estrangularan. El Botones está muy excitado y se siente héroe de verdad por primera vez en su vida. Tiene 14 años, ha visto muchas películas y en ese balneario se aburre de muerte. Le da un poco de miedo, pero no se piensa ir de allí ni pedir ayuda a nadie. Va a entrar él solo, solito, a sorprender el atropello del desalmado. Llama a gritos a la señorita Matilde, pero ella no contesta. Sigue con los gemidos. Ahora se oyen palabras entrecortadas y un grito algo más claro y más alto. Y otra vez nada. Solo el cuerpo que se revuelve encima de la cama, como si rechazase a otro cuerpo en la lucha. Todavía vacila. Mejor le gustaría que fuese la señorita Clara, la del 26, que duerme sola en la habitación al lado de su padre, ese señor que es juez. Con esa sí que no lo dudaba, aunque solo fuese por verla echada en la cama. Clara es la única chica joven que va al balneario. Suele sonreír al Botones y hasta el año pasado, una tarde que llovía, jugó con él al ajedrez. Siempre anda por el paseo con un libro cerrado y las manos colgando sin saber lo que hacer. Algunas mañanas se va en tren a la playa, pero por las tardes todo se le vuelve dar vueltas como un oso enjaulado y entrar por una puerta y salir por otra y echarles a todos los que ve esos ojos tan mustios y aguantar las bromas de los mayores, como si se quisiese escapar y pidiese mudamente auxilio. Por defender a Clara no se andaría parando a pensar si van a sacarle o no en los periódicos. Entraría aunque supiera seguro que lo iban a matar. De todas las demás señoras y señoritas le da lo mismo. Si no fuera porque vienen las mismas todos los años, hasta las confundiría. Todas iguales, con la nariz y los ojos absurdamente repartidos, que parece que siempre les sobra sitio en la cara, con la boca muy delgada, pintada de carmín, rematada por 2 altivos surcos paralelos, con esos trajes llenos de frunces y perifollos que tardan lo menos 3 horas en arreglarse. Y luego las risas tan bobas cuando están todas en rueda tomando el chocolate. Aunque el Botones piensa que la señorita Matilde no es de las peores. Es bastante cariñosa y le ha dado propina varias veces. Además, no puede uno elegir las ocasiones. Seguro que una como esta no se le vuelve a presentar en la vida. Hay que decidirse a la 1, a las 2 y a las 3. Entra de un golpe como si derribara la puerta, exagerando la violencia de su actitud para hacerse fuerte, y avanza en línea recta con los puños cerrados hasta el centro de la habitación. Allí se detiene. Dice, sin mirar a ninguna parte, con una voz que quiere ser terrible, que quién anda ahí. Y se queda bastante satisfecho de sí mismo porque la voz le ha respondido, aunque un poco más débil de lo que hubiera hecho falta, sin gallos ni temblores. Ahora, en vista de que no se oye nada, se atreve a mirar en torno. La habitación está en penumbra y huele a sudor y a cerrado. Al principio no está seguro del todo, pero le parece que no hay ningún extraño. Aquel bulto... No, nada, es un traje oscuro sobre el respaldo de una silla. Siente a la vez alivio y decepción. ¿Cómo no se haya escondido? Ahora ya mira libremente en todas direcciones, abarca el cuarto, rincón por rincón, y ve bien claro que el ladrón no está.
Avanza hacia la cama. Todavía tiene un pequeño sobresalto al tropezar con algo blando que está en el suelo, encima de la alfombra. Es el corsé de la señorita Matilde, con las medias prendidas, colgando despatarradas como piernas de goma que se hubiesen desinflado. Le da un poco de asco, lo aparta con el pie. Ya está a la cabecera de la cama. La señorita sigue emitiendo sonidos inarticulados que se le abortan sin salir del todo, angustiosos, tercos, confusos, como los de un mudo que quisiese hacerse entender. Su cuerpo, sudoroso, se agita dolorosamente, presa de un misterioso maleficio, y se marcan sus contornos abundantes y desceñidos por debajo de la colcha ligera. La señorita está en combinación y duerme con los brazos destapados. Se le ve también todo el escote opulento. Menudo, cómo debe sudar. El Botones la contempla totalmente desencantado. Sin querer vuelve a acordarse de la señorita Clara, la del 26, y piensa lo que hubiera sido verla a ella en la siesta. Se siente muy ridículo. Qué rabia le da haberse asustado tanto. Le dan ganas de volver la espalda y marcharse al pasillo por donde ha venido, pero le da un poco de pena. ¿Quién tiene el corazón de irse dejándola a la pobre en garras de esa terrible pesadilla? La coge por un antebrazo y la sacude suavemente. Mejor sería por los hombros, pero los tiene tan desnudos, le da como reparo. ¿Qué demonios estará soñando? Ahora menea la cabeza para los lados y hacia atrás, como si quisiera sacudir un moscardón imaginario, y abre mucho la boca, se le ve la lengua inerte y babosa. Pone un gesto de patética estupidez. A lo mejor le da un ataque o algo. El Botones no deja de mirarla, la sacude por los hombros, bien fuerte, sin remilgos. Las manos se le hunden en la carne blanda y blancuzca, en la carne abundante, limpísima e intacta, lavada 2 o 3 veces al día con un rico jabón que viene envuelto en papel amarillo, que lo mandan en cajas de 40 pastillas y casi no lo venden ya en ningún comercio. Los hombros de la señorita Matilde constituyen su mayor orgullo. Le gusta mirárselos desnudos en el espejo a través de las blancas burbujas de jabón, secárselos con mimo, como en una caricia, recorrerlos con el pulgar mientras los otros dedos se esconden en el nido amoroso del sobaco. Muchas veces en la confesión ha tenido que acusarse muy avergonzada de estas pecaminosas complacencias. Al Botones, por su parte, los hombros de la señorita Matilde le dan bastante grima. Ahora se atreve a darle palmadas en la cara, que la tiene como untada de crema. Le habla muy cerca del oído, rozando los rizos aplastados. Le dice que se despierte, por Dios. Por fin, la señorita bruscamente se incorpora en la cama de un salto inesperado y lanza un grito desgarrador y victorioso. Un grito largo, largo. Es como respirar, como abrir las compuertas, como si entrase torrencialmente el aire a llenar hasta lo más hondo un aljibe vacío. Abre los ojos extraviados de terror y se abraza al cuello del Botones sin que él tenga tiempo de evitarlo. Le ha saltado de repente como una pantera y se acurruca contra él, y el aliento entrecortado y ardoroso de sus palabras le hace cosquillas en el lóbulo de la oreja. Todavía no sabe lo que dice. Carlos, Carlos, te quiero. ¡Qué miedo! Te mataban. Le clava las uñas en el cogote, sudándole encima aquella mole desgobernada, fofa y pertinaz. El Botones se desprende como puede, todo sofocado, y le dice, turbado, que es él, Santi, el Botones, que ha entrado porque la oyó quejarse y creía que le pasaba algo. Ahora baja los ojos como disculpándose de no ser esa persona a quien ella llama, de resultar extraño en esa habitación, de haberle usurpado el lugar a alguien. La señorita Matilde está sentada con el cuerpo rígido y le mira con ojos inexpresivos, fijos y distantes. Poco a poco va sintiendo el sudor de sus piernas, el peso de su cabeza, va haciéndose a la penumbra de la habitación cerrada. Era una pesadilla. La mala digestión, el bacalao al pil-pil, tiene la lengua seca, como untada de ceniza. ¡Qué manera de sudar! Tiene un pie destapado colgando. Hasta la colcha pesa, vaya trazas de cama. Este chico la ha visto medio desnuda. Ahí está todavía de pie. Santi, claro. Santi, el Botones. Carlos sueño, Carlos no hay. No hay congoja, no hay vereda terrible que arrastra el molino, ni fantasmas de ahogados, ni hostilidad por parte de nadie. Pero Carlos tampoco. No ha podido llegar a decirle aquello tan urgente que le iba a decir. Ahora no tiene nada que decirle a nadie. Se sube un poco a la colcha. Se tapa. Sí, Santi. Dios te lo pague, hijo. Tenía una pesadilla muy mala.
Gracias a que has venido tú. ¡Qué calor! ¿Qué hora es? El Botones dice que son las 5:15 y él realmente subía a avisarla de parte de las señoras porque dicen que la necesitan para el julepe y ya están todas abajo. Matilde le dice que les diga qué hora va. Las últimas palabras se oscurecen tragadas por un poderoso bostezo. El Botones se va. La señorita Matilde se queda inmóvil recordando. De pronto se da cuenta de que Santi es el mismo Botones que el del sueño. Tiene ganas de retenerle, de preguntarle por si acaso si supiera alguna cosa más acerca de Carlos o tuviera que darle un nuevo recado. Está segura de que es el mismo. Le parece que ahora se está burlando de ella, tan seriecito en su papel de Santi. O los dos son verdad o los dos son mentira. La señorita Matilde. Matilde Gil de Olarreta. Se ha quedado sola en la habitación. La habitación está limpia y recogida. Gil de Olarreta, Bermúdez, Acuña, Céspedes, Casamar. Los apellidos se levantan en una racha de aire manso, danzan como vilanos por la habitación cerrada. Sabe hasta 16. Le gusta recordarlos. Sus apellidos escritos en lápidas de cementerio, en reseñas de la buena sociedad, en dedicatorias de fotografías, en escrituras de compraventa, en viejos fajos de cartas archivadas. Sus apellidos vestidos de uniforme. Le guardan las espaldas, le evocan cosas de fundamento. Han subido las navieras a Aznar. Ayer, carta de la prima Luisa. Que vaya con ella a Mataró. Todo está recogido. Mañana es Santiago Apóstol. Dirá el sermón don Manuel, como todos los años. Viene el pobre por las 2 piedras que tiene en el riñón. Ese día siempre cuenta lo mismo. Lo de los moros, que por lo visto hizo el apóstol una atroz matanza montado en su caballo. Se bajaría a ratos del caballo cuando nadie lo viera. O no, cualquiera sabe. Son cosas de hace tanto tiempo. La segunda parte del balneario pasa a una tercera persona y nos cuenta la historia de Matilde, una pobre solterona sumida en el tedio monótono de unas vacaciones repetidas. Una de esas mujeres de Martín Gaite que anhelan que pase algo asomadas a la ventana, aunque lo único que ocurre es que sus amigas las esperan para la partida diaria de julepe. En el balneario hay una doble denuncia soterrada. En la primera parte, del poder del hombre dentro de la pareja, y en la segunda, del previsible y aburrido universo femenino, con sus costumbres y maneras de hablar en la España de los años 50. Frente a los acontecimientos soñados, lo narrado en esta segunda parte probablemente solo dura unos minutos, pero el tiempo narrativo se hace lento, apenas ocurre nada, lo cual permite al lector sumergirse en la vida monótona y vacía de la protagonista. Esa tarde hace bochorno. De abajo del paseo suben palabras y risas, las del julepe. De un momento a otro le van a dar una voz para que baje. La que se ríe es Amelia, la de Valencia. La señorita Matilde pone los pies desnudos encima de la alfombra y contempla perpleja la habitación. Otra vez tiene la sensación extraña de que alguien la está engañando. Desconfía, se siente insegura. La habitación es la misma del sueño. La puerta que da al baño todavía está abierta. Él era brusco e incomprensible, turbador. Seguramente ocultaba un pasado azaroso. La hablaba con dominio y con cierta indiferencia, como si fueran viejos amantes. La señorita Matilde pasa sobre la palabra amantes con un dulce sobresalto. Luego se la repite y al hacerlo le late fuertemente el corazón. Viejos amantes. En esta misma habitación, hace un momento. La señorita Matilde mira el espejo que está enfrente. Allí dentro le parece que va a ver continuar el sueño interrumpido como en la pantalla de un cine. Ese cuarto de dentro lo ve a través de una neblina, como si estuviera inmerso todavía en la luz indecisa y abisal que ella acaba de sacudir de sus ojos. Allí está sentada la mujer del sueño, con los pies y los brazos desnudos, atenta a los rumores apagados que suben del paseo, sin atreverse a salir por los desconocidos pasillos, temerosa de alguna emboscada. A lo mejor ahora se va a abrir la puerta y va a volver él. Va a acercarse de puntillas y a abrazarla por la espalda, y ella llorará con la cabeza escondida en su pecho y le pedirá que se vayan de allí. Le contará el miedo que ha pasado en ese cuarto tanto rato sola, pensando que él se iba a suicidar. Y él le acariciará los hombros y los cabellos, le besará los ojos como a una niña asustada. La señorita Matilde se levanta y se va al espejo, atraída por una fuerza misteriosa e irresistible.
La mujer de dentro de la luna se levanta también y avanza hacia ella, lenta, solemne y fantasmal. Se quedan paradas una frente a otra y se miran absortas como haciendo memoria, como si no pudieran conocerse. Fijándose bien, la señorita Matilde advierte de pronto que la de dentro tiene en los ojos un poco de burla, como si hubiera adivinado todas las fantasías que ella está urdiendo con tanta seriedad y le siguiera la corriente por obligación. La mujer del espejo se pasa horas y horas agazapada en lo oscuro y cuando se asoma viene pensando en viajes que ha hecho desde su rincón. A la señorita Matilde le da envidia, porque le parece que sabe más cosas que ella, pero luego reflexiona y se siente orgullosa de envidiarla porque, al fin y al cabo, es como estarse envidiando a sí misma. Y entonces se ríe, complacida, y señala a la imagen con el dedo. Yo soy esa. Yo soy esa. Yo soy tú. De abajo viene una voz impaciente que la llama. Ella ha abierto la ventana y saca un poquito la cabeza por detrás de la cortinilla blanca de lienzo. Debajo de los árboles del paseo han puesto 2 veladores y sentadas alrededor 4 señoras han armado el julepe. Desde arriba solo se ve bien a la que está de espaldas con un traje estampado de ramajes grises. Detrás de ellas está el río, aunque tampoco se ve. En el centro de uno de los veladores han puesto un cenicero grande y se oye el sonido metálico de las perras cayendo allí. Las 5:15 todavía. Bajará. ¿Qué va a hacer? ¿Hasta las 9 que se cena? ¿Cuánta tarde queda por matar todavía? Matar la tarde. Irla matando, célula por célula, minuto por minuto, y verla cómo va perdiendo sangre, sin ningún entusiasmo tampoco por su muerte, porque es como un trabajo rutinario de oficina, el de matar la tarde. La señorita Matilde se sienta en el alféizar de la ventana presa de un lánguido sopor y por detrás de sus ojos, que se posan inertes y sonámbulos en las altas montañas de la orilla de enfrente, van desfilando, mezcladas e incompletas, imágenes vividas en este balneario, recuerdos, impresiones. Le parece que está pasando entre los dedos las cuentas de un rosario cuando pasa revista a esas imágenes. El balneario no es que sea muy grande, pero tiene, eso sí, muchas puertas. El gran hotel comunica con el manantial y los baños. Hay muchos pasillos interiores que parecen inútiles y enorme cantidad de recodos y escalones, pero sobre todo, las puertas. Si no hubiera tantas puertas, aunque casi todas vengan a llevar al mismo sitio, este lugar no tendría movimiento ni emoción ninguna. Nadie se perdería y estarían todos sentados en círculo, mirándose a los ojos, pensando secretamente en escapar. Las puertas llevan al manantial, al salón con su piano, al escritorio, al parque de atrás, pero lo importante no es a dónde lleven, sino que las haya en tanta profusión. Desde por la mañana todos los agüistas desahogan sus nervios buscándose unos a otros en repetidos paseos circulares a través de los limitados recintos recorridos tantas veces. La señorita Matilde, con un pequeño sobresalto, vuelve otra vez la vista a sus apellidos, como si temiese verse despojada de ellos, y al repasarlos nuevamente, se siente muy ufana del rico y abundante cortejo. Ella tiene la suerte de haber nacido en Valladolid, de padre santanderino y madre aragonesa, y haber vivido casi siempre entre Madrid y Barcelona, con lo cual conoce gente de estas 5 provincias. Esto le concede un notable privilegio sobre la mayoría de los veraneantes, que se rindieron a la evidencia de esta superioridad desde el primer día. Ahora se da cuenta de que hace un rato, cuando entró por esa avenida de la mano de Carlos, una de las cosas que debieron hacerla sufrir más fue encontrarse como se encontraba, con la memoria vacía, sin poder echar mano de sus 16 apellidos para recitárselos a todas las señoras que alzaban los ojos intrigadas al verles llegar. ¿De qué otras cosas se habla en este balneario? Lo de los parentescos es desde luego lo más importante, pero hay que tener en cuenta que se habla mucho, porque el día es largo, que se habla sin parar de muchas cosas. Hay veces que ni siquiera da tiempo a escuchar lo que dicen los demás, porque está uno ocupado recordando un sucedido que tiene que ver con lo que cuentan alrededor, y lo está preparando para soltarlo cuando haya una pausa. Y otras veces hablan todos al tiempo, y la conversación resulta algo confusa. Sucedidos. Principalmente se cuentan sucedidos en rueda, entrelazados, sucedidos salteados, desvaídos, larguísimos de contar, desmesurados, artificialmente para alcanzar a atraer la atención de todos los contertulios, para lograr, si es posible, que también levanten la cabeza de las mesas inmediatas, que se vengan al corro arrastrando sus sillas.
sucedidos recientes o de antaño, del tiempo que uno quiera, hasta puede que inventados, sucedidos no sucedidos jamás, de descarrilamientos, de muertes repentinas, escuchados plácidamente entre sorbo y sorbo de chocolate. También se cuentan chistes, es verdad, muchos chistes. Sillas. ¿Cuántas habrá en el balneario? Entre bancos y sillas y sillones. Entre los de mimbre, los tapizados, los de madera, los de lona. Sería muy bonito sacar un día todas las sillas y los sillones, absolutamente todos, y ponerlos en hilera, agarraditos de las manos desde la puerta del Gran Hotel para allá. ¿Hasta dónde llegaría la fila? Llegaría seguramente más allá del paso a nivel, hasta ese letrero torcido donde pone para calidad Domecq, que es el límite de los paseos que se dan por la tarde. La señorita Matilde en sus paseos ha llegado siempre más allá del letrero. Bien, es verdad que es joven todavía. Nadie le calcula más de 35 y hasta 28 le han llegado a calcular. Cuando llueve, alguna tarde de esas que ha habido lluvia violenta, meten los sillones de mimbre en volandas como a delicadísimos enfermos y ahí se quedan los sillones de paja, alineados a la puerta del vestíbulo, llenos de escalofrío, salpicados de gotas redonditas, mirando al cielo encapotado desde dentro. En tales tardes de lluvia es cuando más se juega y salen a relucir los echarpes de la enamorada de las señoras. Todos irrumpen bulliciosamente en el salón para coger buena mesa y las moscas se meten también a lo calentito y se posan reiteradamente en las barajas. El salón cobra una animación inusitada en estos días de lluvia. También es muy frecuente en estos días de lluvia que de pronto se pare un automóvil a la puerta del hotel. El chofer abre las portezuelas mientras cientos de ojos curiosos acechan desde todas las ventanas. Del automóvil se baja alguien, una familia desconocida. Hay una pausa en las lecturas, en los juegos, en las labores. ¿Quiénes podrán ser? Pero de pronto una señora se levanta excitadísima, abandona las cartas de cualquier manera y sale tropezando con la silla. Se abalanza sobre los viajeros y los abraza con exageradas muestras de afecto. Habla en voz alta para que la oigan bien todos. Está actuando para sus compañeros del balneario. Pero no mira a nadie. No vuelve a hablar con nadie hasta la noche, cuando sus amigos se han marchado. Entonces vuelve al corro de las señoras y les explica que eran como hermanos. Cuando deja de llover antes de la noche, las tardes, recién puesto el sol, se quedan melancólicas y despejadas. Y es mayor el silencio de los montes. Se oyen las voces de alguno que trepa allí lejos a buscar manzanas. Y se tiende sobre la tertulia de sillones de mimbre, vueltos a sacar al paseo, un cielo como de perla, como de agua, con algún pájaro perdido muy alto, un pájaro olvidadizo y solo que parece el primero del mundo. Las mañanas de calor es bueno irlas a pasar a la sombra en el parque de atrás, cerca de la cascada. El parque tiene al fondo una baranda de piedra que lo remata como un mirador sobre el río ensanchado. Desde allí se ve un paisaje verde y tranquilo y es dulce escuchar el sonido del agua que se vuelve muy blanca al caer por el pequeño desnivel. Al pie de la cascada hay un molino viejo derruido. El médico del año pasado, que era muy bromista, contaba cosas de ese molino, leyendas de aparecidos y fantasmas para asustar a las señoras. En este parque de atrás hay mucha mezcla. Se topa uno con los agüistas modestos que viven en los hoteles y pensiones de la otra orilla del río y que vienen por la mañana a tomar sus vasos de agua al manantial. Son comerciantes pobres de provincias, gentes delgadas vestidas de luto. Pasean, toman el sol y forman sus pequeñas tertulias en voz baja. Muchas veces se les ve leyéndose unos a otros las cartas de los hijos que han quedado al frente del pequeño negocio y les escriben que todo marcha perfectamente, que gocen sin preocupaciones del verano. Desde ese parque se ve, a un nivel más alto, en la orilla de enfrente, la cinta blanca de la carretera que separa la montaña del río. La señorita Matilde la está viendo desde su ventana. Por esa carretera pasan los días de fiesta rojos autobuses repletos de excursionistas bullangueros que se amontonan encima del techo y asoman las cabezas por las ventanillas. Cabezas despeinadas de muchachas con las mejillas rojas de alegría. Cabezas que se apoyan en el brazo arremangado de un compañero. Desde la carretera miran las fachadas blancas y lisas del balneario y divisan junto a la puerta a unas personas sentadas silenciosamente tomando el sol, leyendo, y la sangre les hierve y no pueden soportar esa quietud. Les compadecen y les gritan adiós con toda la fuerza de sus pulmones, agitando desesperadamente brazos y pañuelos.
igual que si quisieran ver agitarse y conmoverse a todas esas gentes, alcanzadas por la ola de su alegría, arrastradas por ella, o ver desmoronarse los blancos, aplastados edificios. Pero nadie contesta nunca estos saludos. Solo algunos señores alzan con estupor la cabeza y miran alejarse el autobús envuelto en polvo, en gritos, en canciones. Y antes de que desaparezca en la primera curva, lo ven inclinarse peligrosamente hacia el lado de acá, amenazando volcar toda su carga en el río sin que cesen por eso las risas ni la música del acordeón. Y se estremecen ante tanta sinrazón e insensatez. Luego vuelven a su lectura y el silencio en torno se les hace aún más grato. Ningún autobús rojo de excursionistas, ningún acontecimiento del mundo exterior, por triste, por alegre que sea, puede turbar la paz de este balneario, su orden, su distribución, su modorra. Aquí se sabe de antemano lo que va a ocurrir cada día y todos los días ocurre lo mismo. Aquí todos descansan confiados en esa certidumbre y se olvidan las emociones y las congojas, si es que se sufrió alguna vez. Y sin embargo, a pesar de lo defendido que están en ese lugar, a pesar de lo estable y lo normal que parece todo, también en alguna ocasión pueden ocurrir extraordinarias e importantísimas transformaciones en lo más hondo de una persona. Puede volverse todo del revés sin que sepa uno qué mano lo ha tocado. Puede cambiar de lado la visión de las cosas cotidianas, aunque esta alteración no dure más que unos instantes. Quedar el mundo de antes desenfocado, perdido, y dejarse entrever otro nuevo de intensos y angustiosos acontecimientos. Enturbiarse y conmoverse en sus cimientos todas las garantías de seguridad, perder su vigor las costumbres metódicas y conocidas, volverse totalmente ineficaces. La señorita Matilde se estremece en su ventana. Esta noche se acostará y se quedará un rato con los ojos abiertos a lo oscuro y tendrá miedo a dormirse, pero se hundirá en el sueño con deleite y ansia, como si bajara, afrontando 1000 peligros, a las profundidades del mar. Pero sabe que ya no encontrará nada, no podrá reanudar los sueños de esa tarde. Se ha roto el eslabón. De pronto siente su vida mezquina y vacía. Se ve sola, espantosamente sola. La señorita Matilde se separa de la ventana y entra en el cuarto de baño. Toma una ducha fría, se peina, se pinta los labios, se pone el traje azul marino de seda natural. La señorita Matilde, así, bien arreglada, resulta guapetona. Antes de bajar a reunirse con sus compañeras de julepe, se mira por última vez al espejo. La habitación dentro de la luna ha recobrado su aspecto de todos los días, y ella también. Este vestido no se lo había puesto todavía en esta temporada y le hace buen tipo. A las de abajo les va a gustar. Cuelga la bata en el perchero que hay a los pies de la cama. Luego sale del cuarto y cierra la puerta con llave. Y así les hemos contado El balneario de Carmen Martín Gaite. Hemos seguido la edición de la editorial Siruela. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Laura Carrero del Tío, y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Julia García Soto. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.